Amigos, ¿cómo están? Un saludo a todos los que les comparto los videos. Muchas gracias por verlos. Trato de hacerlo lo más explícito y más concreto posible, pero hay que explicar cosas muy importantes. Todo lo sacamos de lo que hemos leído y consultado en las leyes de Tabasco, la Constitución, de los conocimientos por experiencia, de nuestras consultas en materia histórica. Y hoy, en cuanto a los hechos de la reforma judicial, estuve reflexionando un tema muy importante en relación con un acontecimiento histórico y de mucha trascendencia en lo que es en esa materia del derecho, o en todas las materias de índole educativa, que es la historia del derecho mexicano. Creo que los representantes, cuando un exmandatario quiere dejar asegurado a su sucesor, ya sea gobernador o presidente, para dejarle e inclusive encomiendas de los proyectos de reforma, y también se nos hace extraño a veces de que, bueno, ¿y por qué esa persona entra en este encargo cuando hubiera tenido oportunidad de disponer de personas con mejor capacidad? Porque ya se sabe a todas voces y en el análisis político que la persona elegida para que sucediera por la vía interna a un gobierno o a un país, el representante saliente, por desconfianza de que se le revele, deja blindado con un subalterno de grandes atribuciones y grandes facultades, o importantes facultades, por si se le revela o no le cumple las condiciones por las que pactaron en esas reuniones que se hacen previas a la elección presidencial o de gobierno, ya sean decisiones de impunidad de cuentas públicas, de irregularidades en obras o de proyectos de reformas que quieren que se cumplan a su beneplácito. Y claro que el nuevo elegido presidente o gobernador tiene que cumplirlas, porque tiene a su alrededor personas en su gabinete que le pueden hacer la famosa operación Valquiria, o le pueden sabotear su puesto. Pero muy independiente de eso, es lamentable porque todo representante, gobernador, debe tener un secretario en particular, consultor de grandes virtudes políticas y constitucionales, porque tenemos que tener un gobierno abierto al diálogo. El diálogo en materia jurídica es la mejor herramienta, y eso es lo que nos ha capacitado el Poder Judicial y nos ha impuesto esa cultura a todos los litigantes que siguen ese tipo de prácticas en materia de litigio. Comparo este caso muy importante con el suceso histórico de la etapa de independencia, que fue de mucha valentía, de muchas batallas, sangre. Muchas familias tuvieron que dejar, o muchos hombres tuvieron que salir a luchar para dejar sus familias, y eso no lo valoran ahora, en la actualidad, esos gobernables en el poder. Es el caso del abrazo de Acatempán, que inclusive ese abrazo nunca se dio, solamente fue un mito que se hizo para dar a conocer en las materias de la historia de México la solidaridad. Pero ya de esa fuente les voy a compartir un posicionamiento. Y fíjense que Agustín de Iturbide es entonces cuando le envía la carta a Vicente Guerrero para que diera su brazo a torcer, se entregara, en cambio le perdonaría la vida.
Vicente Guerrero, a sabiendas de que Agustín de Iturbide era un gran traicionero por todos lados, mandan a sus representantes, y en una de esas cartas que se dio, ya las voy a compartir con ustedes en un texto que voy a hacer en esta semana, cada uno mandó a su representante, parece que creo que es el apellido de Figueroa y La Fragua por parte de Agustín de Iturbide, y logran consensar y llegar al ultimátum del cese a la guerra, que estaba derramando muchísima sangre, y es así que se reconoce el ejército tigrante y se hace el fin a la guerra de independencia. Como esas dos fuerzas, Agustín de Iturbide por medio de la realeza, por medio de la monarquía española, y la lucha de Vicente Guerrero, que en una contestación de estas cartas demostró toda su lealtad por la bandera, por el pueblo de México, y por lo que el propósito que tenían era independizarse de las leyes españolas, que eran abusivas en todo su esplendor en materia de violación a los derechos humanos. Y en relación, si hacemos esa parte de la historia, en cómo esas dos personas con esa capacidad política y militar y de grandes conocimientos jurídicos, mediante acuerdos y conciliaciones, llegaron el diálogo en las cartas a dar por consumada la guerra de independencia. Y ahora, con las reformas judiciales, los representantes de la Cámara de Diputados y los senadores se niegan al diálogo, se niegan a subsanar o a discutir para ver los errores que están cometiendo en materia de derechos humanos, en materia laboral, y de la forma en que ese sorteo que se va a hacer para elegir a jueces de los juzgados de distritos colegiados y distritales, que decían en Harvard que solamente con que tengan 8 de promedio, 3 cartas de recomendación por la manzana de su casa o por su colonia, y con eso serán elegidos para ser secretarios judiciales en materia de distrito y de los colegiados. Y muy bien, la Constitución establece que por lo menos para llegar a ser juez o ministro o presidente de la Corte se necesitan 10 años de formación judicial. Sería un peligro para la aplicación y impartición de justicia de México. Y aparte de que se están violando sus derechos laborales. Y no quieren abrirse al diálogo, quiere decir no voy a dialogar. Eso es totalmente negligencia, anarquía institucional. Yo como profesionista tengo el deber de salir y decir, hacer la reflexión con sustentos históricos y razonamientos jurídicos, porque es lo que me ha enseñado el derecho y tengo el deber a ello. Están los diputados y la mayoría de los senadores, la mayoría de los legisladores, en su libre albedrío también de su intención de desaparecer los principios de contrapeso y de control constitucional que tanto costó y derramó sangre la ley de amparo, porque para ello tuvimos que haber pasado por las guerras de independencia, por la lucha de Benito Juárez con las leyes de reforma, con Francisco I. Madero y su proyecto de sufragio efectivo, no reelección, la que se dio la lucha también de la Revolución Mexicana, la implantación de la Constitución de 1917, todo lo que costó, la sangre, la valentía, la honorabilidad por hacer valer los derechos de los indígenas y combatir el abuso de autoridad de todos los funcionarios de primer nivel, y por ello se formó la ley de amparo desde Benito Juárez. Y ahora la quieren destruir,
quieren desaparecer el amparo indirecto. El amparo indirecto es contra los abusos de instituciones, ya sean órganos descentralizados, cualquier aparato de la función pública, desde el municipal, estatal y federal. La ley de amparo indirecto nos sirve también para combatir los actos de corrupción de los presupuestos, de los saqueos de las cuentas públicas, en donde salen enriquecidos trienio y tras sexenio presidentes municipales, sus familias y los gobernadores, con el contubernio de los contratistas. Debemos luchar, debemos concientizar a la gente que no esté informada la gran importancia del amparo indirecto, de la convencionalidad. Quieren echar abajo que la jurisprudencia ya no sea convencional en diferentes tipos de materias del derecho. Es lamentable. Como dije, están en su libertad y su albedrío los diputados y morenas, y que Dios los perdone, porque eso es tener un pacto con el diablo, con la traición, implantar un derecho de tiranía que va hacia el comunismo o hacia el gobierno parecido de Rusia, tirano, de persecución política, y que el que quiera combatir la corrupción tiene que ser asesinado por las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas también tienen su aparato jurídico para levantar la voz contra ese proyecto que está desapareciendo y destruyendo la ley de amparo. Y como están al servicio ellos del poder y de la anarquía, no lo hacen y se vuelven traidores en su conciencia a la lucha histórica que representa el ejército mexicano. Se vuelve una traición grande a la historia de México, pero están en su libre albedrío. Yo cumplo con lo que tengo de conocimiento y con mi conciencia política y jurídica de luchar, y ojalá les sirva y a ver las consecuencias si se echa a andar la elección de los jueces distritales y colegiados. Y tenemos que tener instituciones abiertas al diálogo, y en ello también está conferido en la ley orgánica en el Jucopo como un aparato de convergencia para dialogar con las diferentes corrientes de los representantes de los partidos políticos en esas cámaras, en esos órganos de legislación. Ya para terminar, rapidito, vamos a dejar pendiente un tema de las cuentas públicas. En pocas palabras, tenemos al OCDE que audita y a la función pública que se encarga de investigar y sancionar y pedir información por medio de los órganos de transparencia sobre el costo, la eficiencia y la calidad de las obras públicas. Este sexenio que pasó, la función pública se hizo copartícipe de esos actos de impunidad de obras públicas que tuvieron errores, que fueron de mala calidad en diferentes municipios y que le subieron el precio. No saben cuánto multiplican el precio de la obra pública en los municipios. También totalmente el despilfarro de dinero de los ayuntamientos en pagos a medios de comunicación, que sobrepasa el pago de salario mínimo a profesionistas quincenal y mensual. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una OSFE? ¿De qué nos sirve tener una función pública que esté de adorno si los que tienen totalmente el control privatizado de calificar las cuentas públicas son los diputados encargados de las cuentas públicas? Hay que pedir y hay que pugnar y hay que reclamar para que le den apertura a la sociedad civil, para que pida dictámenes de investigación en materia legislativa con los diputados para investigar esas corruptelas de obras públicas, cuentas y servicios de proveedores. Y no lo quieren hacer porque va a seguir lo mismo que los diputados, e inclusive, como dije, diputados que se reeligieron ahora están en el máximo poder de la Cámara de Diputados, y ellos fueron copartícipe
de la corrupción y el saqueo de ese sexenio. Y ahora ellos están ahí para seguir calificando cuentas públicas con irregularidades y no están siendo castigados por las vías penales y no están dando apertura a la sociedad civil para investigar y sancionar. El OSFE no tiene facultad para investigar, solamente para auditar, y el OSFE no da a conocer ni por lo menos a la opinión pública ni al pueblo las irregularidades. Y la función pública ni se diga, de los que están ahí en la función pública, no sé cuántos sexenios tienen ahí y van a seguir en la misma situación. Algo se tiene que hacer por México y Tabasco en esta materia de cuentas públicas y vamos a seguir en las mismas porque el proyecto de darle a la función pública atribuciones, pues es que la función pública no tiene atribuciones, les mandan lo que se ha investigado al Congreso y el Congreso va a estar encargado de castigar, pero ellos en lo oscurito y sin tener el canal abierto califican cuentas públicas con irregularidades. Entonces vamos a seguir en las mismas. Saludos.